Hoy vamos a tener un webinar con el título de Nuestro Camino a la Mejor Universidad del Mundo. Hoy tenemos tres invitados internacionales que nos van a hablar sobre sus experiencias en participaciones de Olimpiadas. Primero, les quería hablar un poco de Incognite Academy. ¿Quiénes somos? Incognite Academy es una academia internacional que busca formar parte del aprendizaje y excelencia de los estudiantes que estén llevando o llevarán el programa del diploma del bachillerato internacional, que deseen reforzar sus clases escolares o prepararse para competir en las Olimpiadas. Ofrecemos tutorías y asesorías de alta calidad por parte de un grupo exclusivo de jóvenes talentosos de diferentes partes del mundo. Además, generamos una relación auténtica con cada alumno, tanto para que dé lo mejor de sí mismo, como para inspirarlo a ser el líder del cambio que tanto anhelamos. Entre nuestras características, tenemos que los profesores jóvenes propician un trato horizontal con el estudiante. El desarrollo de la sesión va de acuerdo siempre a la necesidad del estudiante. Los horarios siempre son flexibles en función a los tiempos del estudiante y del profesor. Y ofrecemos sesiones personalizadas de clases o asesorías, siempre uno a uno con especialización y siempre pensando en el estudiante. Bueno, en la agenda de hoy, la primera parte se va a dedicar a un talk show. Vamos a tener a tres invitados y nos van a hablar sobre sus experiencias en las Olimpiadas. Y después vamos a tener una sección de Q&A de respuestas y preguntas para que las personas presentes puedan preguntarle cualquier duda que tengan a nuestros invitados. Nuestros tres invitados son de tres diferentes países. Tenemos a Tomás Cantú, de México. Él es un medallista de oro de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, así como de las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas, y además es tricampeón nacional de matemáticas en su país natal, México. Tenemos además a Nicolás Mano, medallista de oro en la Olimpiada Mundial de Química, así como medallista de oro en la Iberoamericana también, y primer lugar en el Baltic Chemistry Competition del 2019-2020. Y finalmente tenemos a Ángeles Civils, de Paraguay. Ella es medallista olímpica de Lomapa, una organización paraguaya cuyas siglas significan la Organización Disciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos. Bueno, comenzamos el webinar haciéndole una pregunta básica a nuestros tres invitados. ¿Por qué eligieron el MIT? Ángeles, si podrías comenzar. Hola a todos. La verdad que la decisión de irme a MIT fue como que muy compleja, pero muy simple al mismo tiempo. Por un lado, mi hermano cuando yo era muy chiquita se fue a estudiar a Estados Unidos y me encantaba la filosofía que tenían las universidades allá, sobre todo poder como que tomar diferentes materias de diferentes disciplinas y no tener que tipo quedarte con una sola. Entonces eso me fascinaba. Entonces, desde chiquitita supe que quería estudiar en Estados Unidos, pero no sabía muy bien a cuál. Entonces, a la hora de aplicar fue así, mandé a todas las universidades que podía, así, por favor, cualquiera la que me quiera, yo me voy a querer ir ahí. Eh, Después de eso tuve la bendición de poder irme al campus de MIT antes de que se venga toda esta pandemia. Y me acuerdo pisar el campus y fue así como, wow, tipo, yo podría ser muy feliz acá. O sea, esta podría ser mi casa y yo no me voy a quejar. Entonces eso fue un peso bastante importante a la hora de decidir a qué universidad me terminaba yendo. Y como que aparte de eso también el currículum de MIT que me decían que era así súper difícil, entonces es como que más me quería ir porque es tipo, ah, sí, más difícil. Entonces eso y también el enfoque que tiene en todo lo que es las ciencias me encantaba. Entonces por eso terminé siendo MIT. ¿Y desde cuándo tuviste al MIT como opción en mente? ¿Fue desde el colegio o después que terminaste el colegio? Fue durante el colegio, justamente una de las universidades que había aplicado mi hermano era MIT. Entonces siempre estaba como en mi mirada ahí. Al estar metido en Olimpiadas, era como que una de las universidades más resonantes debido a este enfoque que tienen las ciencias. Entonces, al terminar mi último año, que fue cuando apliqué, dije, sí o sí, tengo que por lo menos probar las chances, a ver qué sale. Claro, perfecto. Tomás, si nos podrías contar tu experiencia. No, la verdad yo no sé desde cuándo sé de su existencia, desde hace bastante, pues siempre aparecen noticias de ciencia y en historias de, pues de todas los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, pues siempre me habría imaginado como estar ahí y participar en esos avances tecnológicos, de lo que sea. Y después como que ya viendo los detalles de la universidad, de hecho yo también visité el campus hace como 2 años, me gustó mucho porque entras y siempre, o sea, la gente siempre está alegre, parece que la gente realmente es feliz ahí. Tienen como un enfoque muy práctico.
vi los laboratorios, me tocó conocer a un profesor de ingeniería aeroespacial y vi su laboratorio y toda la investigación que está haciendo y pues me encantó. O sea, bueno, yo hago robótica, sabía desde hace ya rato que me quería dedicar a algo relacionado y cuando vi esos laboratorios y esos lugares y además el enfoque que tienen por la investigación y por la creación de tecnología, se me hizo que ahí es donde me iba a poder desarrollar mejor. Y bueno, pues además lo mismo con el currículum variado, porque pues sé que ahí voy a poder también tomar clases de otros intereses que tengo que no tienen nada que ver con la ingeniería, como música, por ejemplo. No sé, esas son como las cosas que me llevan a decidirlo. Y además, bueno, por supuesto está mero arriba en los rankings, entonces sé que la calidad de educación es buena. ¿Desde cuándo tuviste claro que querías postular al MIT? Desde que visité el campus, probablemente dije como, sí voy a aplicar. Y bueno, sí sabía que desde el principio que iba a ser mi primera opción de universidad, entonces apliqué a esa primero, no tuve que aplicar a otras. Ok, perfecto. Nicolás, si nos podrías contar tu experiencia. Yo apliqué al MIT principalmente como lo que más me llamaba era que tenía como muchísimas oportunidades de investigación. Eso como que me recontra interesaba. Tenía profesores que estaban en unas líneas de investigación muy interesantes. Y bueno, tipo, en el área de la química al menos es donde más vi. Y también como que me gustaba mucho la idea de cómo es, tipo, del MIT en general, no sé, como que tiene una cultura muy, ahí no sé cómo explicarlo, como muy nerd, no sé. Y siempre todos intentando como un poco más. Y no sé, eso como me llamaba bastante también. Bueno, parece que las oportunidades de investigación es un factor importante para los tres. Y bueno, pasamos al proceso de admisión. Si nos podrían contar los tres cuál fue su proceso de admisión, porque tengo entendido que es diferente para cada postulante, que algunos postulan a diferentes programas o de diferentes modalidades. Ángeles, si nos podrías contar cuál fue tu proceso de admisión. Sí, yo apliqué a diferentes universidades, como les había dicho, y la mayoría tiene la aplicación a través de lo que se llama el Common Application, una aplicación que tiene diferentes partes y vas rellenando ahí y mandas. La de MIT sí es aparte, que es como que desde el comienzo ya te hacen así, no, nosotros somos especiales. Entonces fue definitivamente muy intenso porque la aplicación tiene diferentes partes, ¿verdad? Y no es que te puedes enfocar en una y dejar que pase lo que pase en el resto, sino que te tenés que enfocar en todo, porque el conjunto es lo que importa, ¿verdad? Entonces tenés los exámenes estandarizados por un lado, que ahora sí sé que los requisitos cambiaron por el tema de la pandemia, pero entonces tenías que estudiar para eso, prepararte, y como yo apliqué al terminar el colegio, también tenía que, tipo, al mismo tiempo que estaba metida en Olimpiadas, tenía que balancear con los exámenes estandarizados. También están, por otro lado, como que los extracurriculares, las actividades. La pregunta, o sea, lo que ellos quieren ver es más o menos tipo, ¿qué hiciste con las oportunidades que tenías, verdad? Entonces, yo me había metido en todo lo que se podía en el colegio, ¿verdad? Los equipos de deporte, de fútbol, de baile, las olimpiadas de matemática, o sea, sí, todo lo que se puede imaginar yo hacía porque demasiado, soy muy curiosa y quería hacer todo. Pero eso en sí mismo es súper pesado porque tenés que aprender a balancear, ¿verdad? Todas estas diferentes actividades y cómo priorizar qué cosas. Entonces, eso es algo que pude reflejar en mi aplicación, o sea, tenía muchas cosas que contar, por así decir. Y también están los ensayos, que a mí me gusta escribir, entonces era mi parte favorita, pero también un poco estresante, porque te preguntan tipo así, ¿quién sos? Y vos le tenés que explicar quién vos sos como una persona, no solo qué hiciste, pero cuál es tu perspectiva de la vida, qué te hace tipo a vos ser un candidato que te distingue de los demás. Entonces, definitivamente fue un proceso muy estresante, pero también así súper como que de reflexión interna, así evaluar todos tus valores. Y ese fue más o menos mi proceso. Como que yo envié mi aplicación, el límite era el 1 de enero y yo envié así el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Toda mi familia estaba esperando para la cena de Año Nuevo y yo así, por favor, esperen, me faltan 5 minutos. Em, pero sí, ese fue más o menos mi proceso de admisión. ¿Cuál dirías que fueron los exámenes más importantes para la admisión? Como que exámenes estandarizados o en Claro, general. Ah, sí. de exámenes estandarizados. Para el MIT en ese entonces pedían como que el SAT normal
un SAT de matemática, otro de una de las ciencias, o sea, biología, química o física, y el TOEFL por ser internacional. Y de todos esos, según yo, los que más me favorecieron fueron los de que eran de matemática y yo tomé el de biología, porque definitivamente pueden como que mostrarle a la universidad que es súper dedicada a las ciencias, que me iba bien en las ciencias. Y eran los exámenes que más confianza tenía al haber estudiado esos contenidos tipo en el colegio. Entonces mis puntajes reflejaban eso y creo que esos fueron los que mejor, más me ayudaron. Pero es toda especulación porque no sé exactamente cuál fue el que hizo la decisión. Claro, muy bien, perfecto. Nicolás, si nos podrías contar tu experiencia postulando. Y fue muy parecido, verdaderamente como que el proceso creo que fue bastante parecido a lo que contaba Ángeles. Yo, por ejemplo, de lo que más me costó, por así decirlo, fueron escribir todos los ensayos. Es medio complicado, tal vez, como explayarse, explicarse a uno mismo, tipo, hablar de uno como de esa forma. Entonces, no sé, fue como raro, como pensarse a uno mismo, como si era filosófico. Claro, Pero claro, eh, perfecto. nada, como que esa creo que fue la parte como más compleja para mí personalmente. Yo, por ejemplo, no tuve, bueno, como apliqué en el medio de la pandemia, no pude rendir el SAT y los SAT subjects ya los habían cancelado definitivamente incluso antes, así que solamente rendí el TOEFL, así que dentro de exámenes internacionales fue menos preocupación, por ejemplo. Tuviste que rendir menos exámenes entonces. Exacto. Sí. Tomás, si nos podrías contar tu experiencia postulando. Pues sí, realmente es la misma, es el mismo formato de aplicación para todas las carreras, porque de hecho no aplicas a ninguna, solamente aplicas a la universidad y ya te aceptan o no. No sé cuál fue la parte más difícil, probablemente los ensayos, porque así como decían, sí, te tienes que conocer a ti mismo, tienes que pensar un montón de cosas y además tienes que escribir como para que la gente lo entienda. O sea, sí tienes que hablar de ti, pero tienes que hablar como contándole a alguien, pues, o sea, pensando que alguien tiene que entender lo que estás diciendo. Entonces eso es complicado porque tienes súper poquito espacio para hablar de un montón de cosas. Y luego también tienes que concentrarte en hablar de cosas que no hayas puesto en otras secciones de tu aplicación. Y entonces tienes que también ver ahí si tienes alguna sección en donde puedes poner algo, en lugar de los ensayos lo pones y entonces en los ensayos escribes otra cosa para que tengan como más formas de evaluarte y más cosas sobre ti. Yo sí hice SAT y TOEFL y yo creo que no es una carga. O sea, siempre lo ponen como algo así. O sea, sí es súper importante que lo hagan, pero realmente no son tan difíciles. O sea, el TOEFL, si hablas inglés más o menos, con una o dos prácticas que hagas de TOEFL, ya puedes sacar una calificación suficiente para MIT, porque tengo entendido que no son muy exigentes. Y el SAT, hay unas prácticas gratis en Khan Academy, 2, 3 semanas de practicar eso y ya la armaste. Puedes sacar una muy buena calificación. Digo, por supuesto, tienes que hablar inglés, pero pues eso para todas las universidades, ¿no? Bueno, todas las de Estados Unidos, pues. Entonces, realmente eso tampoco es tanta carga, yo creo. Porque, bueno, ahora ya no tienes que hacer subjects. Entonces, eso está chido, ¿no? Y luego, bueno, los que están en Olimpiadas, sí les ayuda un montón poner las cosas de Olimpiadas. Entonces, bueno, yo lo que hice fue como ponerlo en... Hay una sección en donde te preguntan como por premios o por logros que has tenido. Entonces yo los puse ahí y ya, de ahí se sobreentiende que hago eso y entonces, bueno, saben que obviamente le tuve que trabajar un montón para eso y entonces ya en los ensayos escribí de otras cosas. O sí de la Olimpiada, pero más enfocado como hacia clases, ¿no? O sea, hacia que doy entrenamientos o cosas así. Entonces ya no es como la misma actividad, digamos. Entonces ya estamos hablando de cosas distintas en lugares distintos, entonces ya tienen como más espacio para poner más cosas. Pero sí, eso es como básicamente lo que tengo que decir sobre el proceso de admisión. Hacer las cosas con tiempo, por supuesto. De hecho, siempre uno piensa que no tiene, que tiene tiempo, pero en realidad no. O sea, le pregunté a Angie, aplicó un año antes que yo. Le pregunté a Angie que qué consejos me daba. Me dijo, haz las cosas con tiempo. Y dije, excelente, voy a hacer las cosas con tiempo. Y yo siempre pensé que estaba haciendo las cosas con tiempo y no. O sea, al final igual estaba corriendo. Hasta me enfermé del estómago por estrés. Entonces sí, hay que hacer las cosas con tiempo porque luego se va y luego uno quiere meter más cosas y pues ya no da tiempo. Claro, Otra perfecto. cosa chida, perdón, otra cosa chida que pueden poner en la aplicación de MIT es que si son como
O sea, si tienen algo que hacen, por ejemplo, si son músicos o si, no sé, si hacen escultura o si hacen robótica o cosas así, hay como un espacio en donde pueden hablar de eso y donde pueden poner, como exponer sus creaciones. Entonces yo hice eso. Hagan eso con tiempo porque igual te hacen un montón de preguntas si lo van a hacer. Entonces, pues sí, esas son las cosas que son importantes. Y ahora quería hablar un poco de los extracurriculares, en específico de las Olimpiadas. Ángeles, ¿crees que nos puedas contar un poco de qué son las Olimpiadas? Porque hay muchas personas que quizás tengamos una noción un poco básica de que son competencias de matemática, pero me gustaría que nos cuentes un poco de qué trata todo. Bueno, creo que ¿qué son las Olimpiadas? Una pregunta súper como que tiene muchas respuestas porque creo que las Olimpiadas terminan significando algo súper personal para cada persona que participa. Y como vos decís, son competencias de diferentes como que áreas académicas, ¿verdad? Entonces tenés la Olimpiada de Química, la de Matemática, Física y hay miles. Todas de diferentes niveles, ¿verdad? Dependiendo, hay competencias locales, a nivel nacional, a niveles internacionales. Pero creo que como que termina siendo tanto más que eso. Eh, o sea, lo que necesitas para poder estar compitiendo en eso, ¿verdad? O sea, no solo la pasión, porque si no te gusta la ciencia o el área que estás compitiendo, creo que es un poco difícil. Pero la pasión que tenés que tener, la garra, la disciplina, como que terminas forjándote en una persona que como que ya no te da miedo tomar como que cualquier problema o dificultad porque sabes que tenés la capacidad de resolver y si no tenés, sabes que tenés la capacidad de saber a quién preguntarle o cómo conseguir ayuda. Creo que es algo que por lo menos en mi aplicación, en mi persona, terminó impactando muchísimo. Y no solo como que algo que como que ganas premios y ganas medallas y ya está, sino como que alguien que te va forjando tu personalidad y te va desafiando cada vez, cada año, cada nivel, te va desafiando y haciendo que vayas mejorando como persona. Tomás, bueno, nos hablaste un poco sobre esto hace un rato, pero te quería preguntar, en tu apreciación, ¿para qué sirven las Olimpiadas o cómo influyeron en tu postulación al MIT? O sea, es la carta fuerte, lo escribes. Ah, sí, tengo esta medalla y tengo estos premios en Olimpiadas. Y ya pones eso y ya automáticamente sube tu aplicación. O sea, ya no necesitas hablar mucho más de las Olimpiadas cuando pones los premios. Pero creo que lo importante de las Olimpiadas no es eso. O sea, yo no estaba en las Olimpiadas por eso. Estuve en las Olimpiadas mucho tiempo antes de que siquiera empezar a pensar aplicar a las universidades. Y pues al final uno está en las Olimpiadas porque le gusta, ¿no? O sea, sí, por supuesto, estás ahí porque aprendes y porque te sirve, pero también porque te gusta. Yo lo que disfruto mucho de las Olimpiadas, bueno, a mí me gusta hacer exámenes, me gusta estar en los exámenes de Olimpiada porque tengo como muchísimo tiempo y es un momento como de silencio total y de concentración, casi como me voy a otra dimensión, estoy como en paz conmigo mismo, ¿no? Y estoy poniéndome un reto y estoy intentando cosas, ¿no? Ese momento de tranquilidad en el que uno se desconecta del mundo, eso a mí yo lo disfruto mucho. Disfruto mucho también conocer a otras personas, porque en Olimpiadas conoces a gente de todo tipo, porque pues al final conoces a la gente que pasó y no a la gente que tú quieres conocer, ¿no? Y entonces conoces a gente muy interesante, ¿no? De otros estados, de otros países, si te tocan internacionales, pues gente muy valiosa y que uno se va a seguir encontrando toda la vida, ¿no? Muchos de mis mejores amigos salieron de la Olimpiada y están en Olimpiadas, entonces, pues sí, también se arma una comunidad súper, súper genial. Por supuesto, también puedes hablar en el proceso de admisión de toda esa comunidad y cómo te ha formado y de qué has aprendido, ¿no? Digo, hay una pregunta muy específica en la aplicación del MIT que es como, ¿cuál ha sido como tu peor fracaso y cómo saliste de eso o tu peor reto, ¿no? Y creo que todos en la Olimpiada tenemos uno. Siempre en la Olimpiada pues, los altos son muy altos, los bajos son muy bajos y entonces pues todos tenemos un momento en el que nos sentimos completamente devastados y un momento en el que nos sentimos en la gloria, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hablar sobre las Olimpiadas y es como casi un estilo de vida. Todo un estilo de vida, como dices. Nicolás, te quería preguntar un poco sobre qué cursos incluyen las Olimpiadas, en el sentido en que quizá voy a una Olimpiada de Matemáticas, por ejemplo, pero también necesitaba un conocimiento de física para entrar. O sea, ¿qué tan interdisciplinario es una Olimpiada? Por lo general, tan interdisciplinario que no suele ser al principio, a los niveles más altos, por lo general sí se incluye siempre, como se entrama todo por como el avance general de la ciencia en sí. O sea, si necesitas
entender algo muy complejo vas a necesitar varias disciplinas distintas. Pero sí, hay como olimpiadas de todo y cosas, algunas que integran varias cosas a la vez. Ángeles, te quería preguntar un poco qué tan demandantes son las Olimpiadas, porque quizá tenemos esta idea de que las Olimpiadas son solo para personas con conocimientos muy amplios en las áreas de matemática, por ejemplo, de física. ¿Qué tan demandantes crees que son? Creo que los tres podemos decir que son muy demandantes, definitivamente. Y también depende cuánto te quieras dedicar. Normalmente a los niveles locales no son tan demandantes, pero a medida que sí querés irte a las Olimpiadas Nacionales y a las internacionales, sí se van siendo muy demandantes. Y creo que lo más importante es como que recalcar que lo importante no es empezar sabiendo todo, o sea, no es un requerimiento que para que vos participes en Olimpiadas tengas que saber todas las fórmulas, las propiedades, los teoremas, sino que tengas las ganas y la garra de aprender todo lo que se pueda aprender y cómo resolver los problemas. Por lo menos en la Olimpiada de Matemáticas, poder resolver un problema es algo mucho más importante que saber propiedades o teoremas súper como que avanzados. Entonces, definitivamente es muy demandante justamente por la práctica que necesitas para poder alcanzar ese nivel de resolución de problemas y ese nivel de conocimiento que necesitas tener. Pero definitivamente no necesitas empezar sabiendo todo. Para eso están los entrenamientos, para eso está la práctica y la disciplina y todo el tiempo que puedas invertir para ir desarrollándote y mejorar, pero definitivamente son demandantes. Tomás, ¿qué perfil crees que debe tener un olímpico? ¿Cuántas horas de estudio crees que debería tener? ¿Qué habilidades crees que debería desarrollar? Pues, uy, eso está complicado. O sea, realmente cada persona de las que está en una Olimpiada estudia una cantidad de horas muy distinta. Hay gente que se la pasa entrenando y que se la pasa aprendiendo cosas y leyendo libros y todo eso. Hay gente que no tanto. Eso ahí ya depende del gusto de cada quien, ¿no? Pues, mira, por supuesto te tiene que gustar competir. O sea, si no te gusta competir, si te duele competir, realmente no vale la pena. O sea, yo sí conozco mucha gente que entró en Olimpiadas, estuvo muy feliz con la gente, pero odiaba la competencia y cada vez que iba a haber examen, vomitaba el día antes por los nervios, ¿no? O sea, eso no se puede, ¿no? O sea, ahí sí, no, definitivamente no es para todos. O sea, es para todos en el sentido de que cualquiera puede meterse, pero no es para todos en el sentido de que si no te gusta competir, si no te gusta ponerte retos, está complicado. Y luego el perfil de conocimientos, ese lo aprendes. O sea, ese puedes entrar sin saber nada y vas a aprender un montón de cosas. Cada quien estudia distinto, cada quien aprende de manera distinta. Yo, por ejemplo, no leo muchos libros, yo aprendo más con entrenamientos y platicando con gente, resolviendo problemas. Hay gente que le gusta más leer libros y meterse a la teoría y aprender. O sea, hay gente que se la pasa 3 horas en Wikipedia leyendo cosas de artículos de matemáticas que tal vez no tienen nada que ver con la Olimpiada, pero pues no sé, o sea, ahí sí cada quien tiene su estilo. Perfil como, o sea, no es como que haya puro nerd, o puro introvertido, puro extrovertido, ahí sí hay absolutamente de todo. Y eso también es parte de lo que está chido de las Olimpiadas, pues conoces gente de absolutamente todo tipo. Creo que también tienes que tener, no sé si lo adquieres en la Olimpiada o desde antes, pero tienes que tener un compromiso bastante, bastante fuerte. O sea, no sé cómo sea en otros países, pero al menos en México, cada mes más o menos, nos desconectamos una semana y media del mundo y estamos todo el día, todos los días, entrenando y, o sea, bueno, nos juntan a toda la gente que estamos como, sí, somos como 20 que entrenamos como para las Olimpiadas Internacionales. Nos juntan una semana y media cada mes, más o menos, y ahí estamos, ¿no? Entonces hay que dejar la escuela, hay que dejar todas las demás actividades extracurriculares, hay que dejar a la familia, los amigos, luego sí se enoja la gente, ¿no? O sea, sí, uno se pierde de muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener esas ganas de entrarle, que digo, si te gusta eso, pues súper vale la pena y está genial, porque pues también conoces otras comunidades y le entras a otras cosas, ¿no? Pero sí, digo, si entras a una Olimpiada y estás ahí bastante tiempo, le vas a perder el miedo a todo. El miedo, como decía Angie, el miedo al fracaso, el miedo a las cosas que no puedes entender, porque o sea, siempre vas a llegar, vas a ver un examen y
la primera media hora no vas a tener ni idea de qué hacer. Y entonces ya cuando te pongan algo y no tienes ni idea de qué hacer, no vas a tener miedo de seguirlo intentando, ¿no? Entonces es algo que aprendes. Entonces, pues sí, el perfil de un olímpico, tanto pues sí tienes que tener ese compromiso y y esas ganas y por supuesto ese gusto por la materia, pero las otras cosas las adquieres. Entonces, pues se va construyendo el perfil de un olímpico, yo diría. Claro, no es algo que haces solo para armar tu CV, no es algo que haces solo una vez para poder tenerlo ahí y que No, figure ahí. definitivamente no. O sea, si dices como, quiero entrar a esta universidad, entonces dicen que si eres olímpico, entonces tienes más chances. Entonces voy a entrar a la Olimpiada. No, no lo vas a lograr. Porque no lo vas a lograr por dos razones. No te va a ir bien en la Olimpiada si no realmente te gusta, si no más entraste por eso, porque es tanto el sacrificio que vas a sufrir, vas a sufrir muchísimo. Y después no vas a entrar a la universidad porque la universidad se va a dar cuenta de que eso no es lo que realmente te apasiona y van a decir como, no, pues este compa nada más anda, ¿no? Como, pues no sé. Entonces yo digo que si quieres, si no te interesa la Olimpiada o otra cosa y quieres entrar a una de estas universidades de Estados Unidos que andan ahí medio top, haz lo que te gusta, o sea, ponte a hacer, si te gusta el fútbol, si te gusta pintar, si te gusta, no sé, bailar, lo que sea, te pones a hacer eso, le dedicas un montón de tiempo, lo haces muy bien y ya, o sea, con eso ya es una carta igual de fuerte que las Olimpiadas. Claro, tener extracurriculares es importante. Sí, claro, claro. O sea, hacer lo que te gusta, pues. Nicolás, te quería preguntar si tienes alguna, cuál es la experiencia más grata o más linda que has tenido en alguna Olimpiada. Uy, es como demasiada, creo que como que tuve demasiadas experiencias muy gratas ahí. Como que gran parte de mi paso por la secundaria fue secundaria, bachillerato. Estuvo muy marcada por las Olimpiadas, los amigos que hice. Muchos de mis mejores amigos ahora son de ahí, de las Olimpiadas. Pero como la experiencia más grata, y creo que habrá sido me acuerdo cuando la última Olimpiada Internacional que fui, como tipo al final, después de la entrega de premios y todo, había visto a un amigo salvadoreño que yo lo había conocido 2 Olimpiadas atrás, entonces habíamos compartido un par de Olimpiadas, y no sé, como que fue un momento muy, muy especial, muy grato, muy lindo, no sé, verlo y como fue sí, así. Y nada, eso fue creo que algo de lo más, tipo fuimos, lo abracé y nos largamos a llorar todos juntos. Nada, Linda como, experiencia. sí, Bueno, habiendo hablado de eso, pasamos a la sección de Q&A, de respuestas y preguntas de parte del público. Así que si hay alguien que tenga alguna pregunta para alguno de los tres expositores, estamos atentos. Sí, Mabel, te escuchamos. Mi pregunta, por lo que tengo entendido sobre toda la conversación, el diálogo que se ha dado, pude entender que para entrar a una universidad como el MIT tenemos nosotros que amar la competencia, amar asumir riesgos, empezar a aprender cosas nuevas, ¿no? Mi pregunta aquí es, para dar ese examen, ¿siempre ha sido virtual? Porque por lo que tengo entendido de la pandemia, creo que no ha sido presencial, o ha sido alguna vez ahí presencial. No entiendo muy bien esa parte. Por lo general, las Olimpiadas eran principalmente presenciales. Había un par virtuales y ahora creo que hay bastantes más, porque un montón se pasaron de presencial a virtual. Y después la primera parte, o sea, hay presenciales y virtuales. Por lo general, la mayoría eran presenciales. Por ejemplo, las Olimpiadas Internacionales creo que son todas presenciales. Ariadna Vara está levantando la mano. ¿Te Sí, escuchamos? buenos días. Buenos días a todos los exponentes y a los participantes. Soy Ariadna y estoy cursando el tercer año de secundaria. Tengo 14 años y me encantan las matemáticas desde un inicio. Me encantaría iniciar a prepararme para Olimpiadas, y no solamente para la universidad, sino porque de verdad me encantan, me apasionan las matemáticas. Pero no sé si estoy muy tarde para empezar o no sé. No, va súper bien. Yo entré en tercero de secundaria y tuve muchísimo tiempo en la Olimpiada. Pues sí, tuve muchísimo tiempo en la Olimpiada y estuve como muchas experiencias. Fui ya a varias competencias internacionales, entonces estás súper, súper a tiempo. Gracias. Bueno, vamos leyendo un par de preguntas que han hecho en el chat. Jean-Pierre Chilcón
pregunta, ¿cuáles fueron sus scores en los TOEFL o en el TOEFL? Yo saqué 102, de 120 es el máximo, pero MIT pide 90 más o algo así. O sea, realmente no es difícil sacar esos. Ley Ana Paula pregunta, ¿cómo puedo subir mi puntaje de postulación si no he participado en las Olimpiadas? Claro, que su aplicación sea buena. Con casi cualquier cosa, realmente. O sea, es que las Olimpiadas no son un requisito. O sea, nada más haz lo que te gusta y hazlo bien, y ya. Y seguro si te gusta lo vas a hacer bien, entonces no hay problema. Sí, y creo que lo mejor también es encontrar lo que te gusta y sacarle el jugo a eso, a todas las oportunidades que tenés. Y como que eso es muy, cuando tu aplicación refleja eso, refleja que vos estás amando lo que haces, se nota y eso definitivamente es algo que están buscando. Sócrates Osorio pregunta, ¿a qué edad aplicaron a esas universidades? Bueno, en este caso al MIT. En mi caso yo tenía 19 cuando apliqué, o sea, hace unos meses. Y nada, cuando terminé la secundaria me tomé un año sabático y apliqué. En mi caso, yo tenía 18, fue justito al terminar el colegio y en mi caso fue al revés. Apliqué, me aceptaron y el tema de la pandemia también ofrecieron, si queríamos entrar ese año, podíamos esperar un año, entonces me tomé el año sabático después. Y yo también tenía 18, pero yo apliqué un año antes de salir de la escuela. O sea, ahorita apenas estoy terminando la escuela y apliqué en noviembre del 2020. Que eso fue Early Action, pero, o sea, podía haber aplicado en enero de este año. Pero sí, o sea, hay como muchas opciones para aplicar. Justo hay una pregunta relacionada a eso. Guada Solaeche pregunta, ¿aplicaron Early o Regular Action? ¿Y por qué eligieron uno sobre otro? Tomás, sí, podrías hablarnos de eso, justo que estabas hablando de eso. Sí, yo apliqué Early Action uno, porque es un poquito más probable que entres y si era como mi primera opción. Y también te avisan antes, entonces puedes planear las cosas desde antes. Y pues yo pensaba aplicar a muchas universidades, pero como MIT era mi primera opción, apliqué a MIT Early Action para que me dijeran antes y entonces si me aceptaban ya no tenía que hacer el resto de las aplicaciones, ¿no? Y pues eso fue lo que sucedió, lo cual fue genial. Entonces sí, pues sí tiene ventajas aplicar en Early Action, pero pues obviamente tienes menos tiempo y pues si vas a hacer algo en el último semestre del año, pues tal vez te conviene aplicar en Regular Action. MIT dice que realmente no importa. Nicolás, ¿cuál fue todo? ¿Aplicaste por Early o por Regular? Yo apliqué Early Action, fui diferido y entonces me dijeron recién como con la fecha de Regular Action. Entonces fue como apliqué antes para tener la decisión antes y me la terminaron dando en marzo, pero bueno. Ángeles. Yo hice la decisión regular, pero era más que nada porque honestamente no sabía a cuál universidad iba a preferir entrar. Y también no tenía tiempo porque como nosotros, o sea, yo vivo en Paraguay, entonces nuestro calendario escolar empieza en febrero y marzo y termina en noviembre. Entonces yo tenía así mis finales, proyectos, todo junto, entonces me era absolutamente imposible llegar. O sea, como lo que estaba diciendo es que por un lado era porque no sabía qué universidad prefería, o sea, no es que tenía una sobre la otra, porque visité el campus después recién. Y por otro lado, como vivo en el hemisferio sur, entonces el calendario escolar empieza en febrero, marzo y termina en noviembre. Entonces a mí se me juntó absolutamente todo, todas mis actividades, todos los finales, todos los proyectos. Entonces se volvía muy difícil llegar a la fecha límite, que creo que es el 1 de diciembre, me era así. No había forma que pueda llegar. Entonces prefería hacerlo más regular. Una pregunta que veo un poco recurrente acá es que la gente está diciendo que el SAT ahora no es obligatorio, no te lo están pidiendo. Sin embargo, preguntan si sería bueno tomarlo aún si no te lo piden o sería mejor tomar otro tipo de exámenes. ¿Cuál sería su opinión, Tomás? O sea, el SAT, digo, yo lo tomé aunque no era necesario, no más por si acaso, pero si no lo quieren tomar, yo creo que no hay problema, yo me imagino. Si no es obligatorio, ¿no? El TOEFL me parece que sí es obligatorio, entonces pues ese sí. Ya no sé cómo están los requerimientos para este año, pero
pues tomen los exámenes obligatorios y si no se quieren estresar por uno que no es obligatorio, no lo hagan. Sí, yo añadiría que definitivamente si no es obligatorio, como que no se estresen por eso, pongan como prioridad los ensayos y los exámenes que sí son obligatorios y si encima de eso les da el tiempo, tienen una buena base para rendir, creo que es un como que algo bueno para tener, pero definitivamente no tendría que ser una prioridad si no es una obligación para poder enfocarte en las otras partes de la aplicación. Axel Castro pregunta qué se puede estudiar en el MIT, pero creo que esa pregunta la podríamos llevar un poco por el lado de qué tan específicas creen que son las áreas de investigación o las áreas de especialización en el MIT. Según yo, puedes hacer algo tan específico como quieras y algo tan general como quieras. O sea, ahí la cantidad de oportunidades es súper, súper amplia. Sí, así mismo. Y hay muchas carreras que son interdisciplinarias también, si tenés dos áreas específicas que te interesan. Hay muchas que son combinación de una carrera con todo lo que sea computer science. Entonces definitivamente puedes hacer lo que quieras, como dijo Tomás. Tenés mucho poder sobre cómo usar esos 4 años que tenés ahí. Y para cerrar, bueno, una pregunta que parece Tomás respondió en el chat, pero ¿qué tan importante es graduarme con el IB para entrar al MIT? Digo, lo que sí te dicen es que si en tu escuela está disponible el IB, lo tomes, porque sí les gusta que tomes como los cursos más demandantes que tienes disponibles. En mi escuela no estaba, no lo tomé y pues con las calificaciones que tengo, que tampoco son las mejores, no soy el mejor de mi clase ni el top 5%, igual entré, entonces, o sea, sí se puede. Claro, perfecto. Y bueno, una pregunta que fue un poco recurrente también en el chat fue ¿qué tan fácil es el proceso de becas? En MIT tengo que entendido que las becas que se dan son más por ayuda financiera que por mérito propio. Entonces, como que a las universidades que están dentro de este así súper alto nivel les gusta decir que tipo, si ellos tuviesen que dar becas por mérito propio, todos sus estudiantes tendrían algún tipo de beca. Entonces, todo lo de becas es por ayuda financiera y ese proceso yo desconozco, así que no sabría decir cómo funciona. Y una de las ventajas del MIT es que vas a poder pagar. O sea, si tú aplicas y te aceptan, ellos quieren que estés ahí, entonces te van a pagar lo que necesites. Si no tienes dinero para pagar, ellos te van a dar lo que necesites para que tu familia pueda pagar. Entonces, la respuesta corta es no se preocupen por el dinero, eso lo ven después. Vamos a hablar un poco sobre los servicios que ofrecemos como Incognity Academy. Además de los servicios de asesoría de IB y Olimpiadas, ahora también estamos implementando una asesoría a los exámenes de SAT o SAT, que como escuchamos de nuestros expositores, aunque no es un requisito ahora, también es algo que suma para la aplicación al MIT o a cualquiera de las universidades top de Estados Unidos. Y con eso cerramos el webinar de hoy. Muchas gracias por haber venido y pues sigan a Incognity Academy en sus páginas de Instagram y también tenemos WhatsApp por si nos quieren mandar algún mensaje privado o alguna duda, lo pueden hacer por Instagram o por WhatsApp. Y con eso cerramos. Muchas gracias a todos los presentes. Cualquier cosa nos pueden preguntar por nuestras redes y de nuevo, muchas gracias.